La espera y disculpen la tardanza en esta reunión importante del Consejo de la Comisión Nacional de Administración Local, en la que hemos abordado la reforma local. Hemos abordado alguna cuestión más, pero fundamentalmente lo más importante es la reforma local. Yo, antes de hacer una valoración sobre las cuestiones que se han debatido en la comisión, quisiera hacer unas consideraciones previas. La primera de ellas, decir que estamos, efectivamente, como se ha puesto de manifiesto en la mesa, en un momento histórico para el municipalismo y ante una de las reformas más importantes de nuestra historia reciente. En segundo lugar, quisiera hablar un poco del contexto. Los ayuntamientos, las entidades locales, tenemos tres grandes problemas estructurales. El primero es el de las competencias impropias, que nos comen el 25% de nuestros presupuestos. El segundo es que seguimos manteniendo el mismo porcentaje de gasto público que teníamos al inicio de la democracia, en torno al 13%. Y el tercero es la clara y escasa equilibrio que hay entre la distribución de los ingresos que se producen en nuestras ciudades. Me estoy refiriendo a temas de responsabilidad fiscal. A estos tres problemas estructurales se suma ahora el problema de la crisis, cuyos resultados o cuyas consecuencias ustedes conocen bien. Pues bien, las entidades locales hemos afrontado este momento y este proceso con un déficit en el año 2012 correspondiente al 0,15% del Producto Interior Bruto. Esto es la mitad de lo que se nos había pedido o a lo que nos habíamos comprometido. Y un descenso en el nivel de endeudamiento de casi 2.200 millones de euros, descontando el efecto del plan de proveedores. Y además hay que resaltar que una buena parte de los ayuntamientos de este país, cerca de 3.800 ayuntamientos, han cerrado el ejercicio 2012 con superávit. Y este es un dato que refleja clarísimamente la buena gestión que se está haciendo en las entidades locales y el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La tercera de las cuestiones que quería decir antes de entrar en la valoración es que estamos en un proceso que ya lleva un año. Hemos agradecido al Gobierno el año que llevamos negociando y hablando de la reforma local, en el que la Federación Española de Municipios y Provincias ha mantenido una actitud permanente de lealtad institucional, de espíritu constructivo, de colaboración con el Gobierno, pero también, por supuesto, reivindicando lo que entendemos es la defensa de las entidades locales y los principios básicos que rigen las entidades locales, entre ellos la propia autonomía local. Para ello hemos presentado un conjunto de alegaciones que hicimos llegar ya hace tiempo al Ministerio. De esas alegaciones hemos estado hablando en el día de hoy, y alegaciones que se corresponden con todas las federaciones territoriales, con muchas diputaciones, muchos ayuntamientos, es decir, ahí hay alegaciones de todo tipo y de todo signo político en las alegaciones que hemos mandado. Por último, queda todavía un proceso no escaso, no pequeño, puesto que al informe del Consejo de Estado hay que sumar la aprobación en el Consejo de Ministros y luego todo el trámite parlamentario. Y la última reflexión que quería hacer, antes de entrar en esa valoración, es la de que estamos y hemos llegado aquí sin olvidarnos del lugar en el que salíamos. Salíamos de la desaparición, o de hablar de la desaparición de municipios, partíamos con un documento que planteaba la eliminación de mancomunidades y de entidades locales, la reducción del 30% de concejales, la eliminación de todas las competencias de un municipio en el momento que se incumplía con uno de los servicios y con una distribución, desde el punto de vista competencial, absolutamente desfavorable para las entidades locales, ¿no? Luego yo creo que hemos superado esos momentos y estas cuestiones gracias al trabajo que han realizado las propias entidades locales, y agradezco el trabajo de todo el personal de la Federación Española de Municipios y Provincias, por supuesto también gracias al diálogo y a la flexibilidad del propio Gobierno. Bien, entrando en las cuestiones que se han abordado hoy, hemos de decir que se nos ha presentado un texto en el momento de la reunión, y yo voy a hablar sobre 5 grupos de cuestiones, 5 aspectos fundamentales que son los que entendemos están incluidos en la propia reforma. El primero, el más importante, es el de las competencias, y es el más importante
primero porque es el que más ahorro conlleva, segundo porque es la reivindicación histórica de la Federación, el acabar con dos problemas, el de las competencias impropias y también el de las duplicidades a la hora de prestar servicios. En el caso de la distribución competencial, quiero señalar que se ha producido un gran avance, dado que en los servicios sociales, una de las cuestiones fundamentales, uno de los ejes más importantes de la reforma, ya habíamos conseguido que una parte importante de esos servicios sociales fueran a parar a las comunidades autónomas, aquellos que tienen que ver con programas de atención social, como puede ser la ayuda a domicilio, la teleasistencia, etcétera, pero es cierto que existía una gran preocupación social, que era una preocupación de los propios ayuntamientos, y era la preocupación relativa a que si esos servicios finalmente no eran asumidos por las comunidades autónomas, podían llegar a desaparecer. Esto ha salido en numerosos debates y hemos escuchado hablar mucho de esta cuestión. Bien, se nos ha comunicado que en el nuevo texto figurará una cláusula mediante la cual, al cabo del año, que es el plazo que se da para que la comunidad autónoma tenga que prestar estos servicios, si no lo ha hecho, se seguirán prestando por el municipio con el coste estándar relativo, eso sí, garantizándose por parte del Estado que el dinero va a fluir desde la comunidad autónoma hasta el ayuntamiento, es decir, reteniendo a la comunidad autónoma el dinero equivalente y haciéndoselo llegar al municipio. Insisto, siempre y cuando la comunidad autónoma no asuma la prestación de ese servicio social. Esto supone un claro avance sobre el texto que teníamos. En la segunda de las cuestiones, importante, era la de la educación. Como saben, aquí estábamos en desacuerdo con el texto que teníamos, en el que se decía que la educación en su conjunto la gestiona la comunidad autónoma y, por lo tanto, por ejemplo, la limpieza, el mantenimiento de colegios los gestiona la comunidad autónoma, pero teníamos que pagarlo nosotros, teníamos que transferir dinero a la comunidad autónoma para cubrir esos costes. Pues bien, se nos indica, y esperemos cuando leamos el texto definitivamente que figure así, que finalmente ese coste, en el momento en que se acometa el nuevo sistema de financiación autonómica y también local, pero principalmente autonómica, y el Gobierno está pensando en el año 2014 para abordar y cerrar el nuevo sistema de financiación autonómica, la gestión y el coste de esos servicios van a parar a las comunidades, van a ir a parar a las comunidades autónomas. Hasta la fecha nos mantendremos como estamos, es decir, no siendo gestionadas estas cuestiones por parte de las comunidades autónomas, sino siendo gestionadas y abonadas por parte de las entidades locales, pero con la vista puesta en una solución definitiva que ahora sí se nos aporta y que además se nos aporta en el corto plazo. Y por último, indicar que hemos pedido también que se incorporen algunas otras cuestiones de carácter menor, como los programas de tecnología, etcétera, etcétera, dentro de las competencias propias. La segunda cuestión dentro de las competencias es la forma de gestionar las competencias. Yo quiero hacer aquí una nueva valoración muy positiva de cómo se ha resuelto la relación entre la comunidad autónoma y los ayuntamientos. Como saben, a partir de ahora, si prestamos un servicio delegado por la comunidad autónoma, tenemos que recibir el 100% de la financiación que además va a ser asegurada por el Estado y durante un tiempo de al menos 5 años. Esto supone una garantía de estabilidad enorme a la hora de prestar servicios públicos que corresponden a las comunidades autónomas. Y además hemos solicitado, porque en el texto no venía, que los municipios de menos de 20.000 habitantes puedan también prestar servicios delegados por las comunidades autónomas. Esto ha sido aceptado por el Gobierno a lo largo de la reunión y, por lo tanto, estamos realmente satisfechos de cómo queda el cierre a la hora de asumir lo que es la delegación de competencias por parte de las comunidades autónomas a los ayuntamientos. El segundo gran bloque es el que tiene que ver con la eficiencia a la hora de prestar los servicios. Esta es una cuestión que la ley desarrolla de algo que nació en el documento inicial. Nosotros, quiero insistir, compartimos el objetivo de ser más eficientes, compartimos el objetivo de prestar servicios con el menor coste posible. Ahora bien, hay alguna cuestión que hemos indicado al Gobierno que queremos desarrollar.
Y la más importante tiene que ver con eso que ya todo el mundo conoce como coste estándar, que es el baremo mediante el cual se van a establecer los límites a la prestación de los servicios públicos. Hay una cuestión para nosotros muy importante que no figura en la ley y que hemos trasladado al Gobierno, y es que ese coste estándar, en cualquier caso, tiene que ser fijado por acuerdo con los municipios, es decir, con la Comisión Nacional de Administración Local, con la Federación Española de Municipios y Provincias. El Gobierno nos ha contestado favorablemente, afirmándonos que así va a figurar en el contenido de la ley. También hemos seguido insistiendo en una serie de cuestiones relativas al coste estándar, entre ellas el periodo de adaptación, que queremos un periodo de adaptación suficientemente amplio para conseguir gestionar los servicios de acuerdo con ese coste estándar, o la conservación, como así ha de figurar, de determinadas competencias que sí tienen que seguir perteneciendo a los ayuntamientos al margen de lo que es el establecimiento del coste estándar. Por lo tanto, esto da luz también sobre algunas informaciones que han salido en los medios de comunicación relativas a la situación de esos servicios por parte de los municipios pequeños, ¿no? Y sobre eso, si quieren, hablamos en el turno de preguntas. También consideramos que a la hora de prestar servicios por diputaciones, si estos son asumidos al no cumplirse con el coste estándar, debe haber participación de los ayuntamientos a través de un consejo de alcaldes, un órgano en el que los alcaldes tengan oportunidad de hacer un seguimiento sobre cómo han de prestarse todos esos servicios. Y, por último, hemos solicitado al Gobierno que el análisis sobre los servicios públicos se haga sobre aquellos ayuntamientos que no cumplan con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con términos como el ahorro neto, como los límites de endeudamiento, etcétera, etcétera, no sobre el conjunto de ayuntamientos que tienen solvencia financiera. Pero se nos ha afirmado ya también que se va a incorporar directamente tanto la participación de la FEN en la evaluación del coste estándar como la creación de ese Consejo de Alcaldes para la participación en lo que es el seguimiento de este tema. Tercera cuestión o tercer bloque importante, el de control e intervención de los ayuntamientos. Y aquí yo quiero poner el acento sobre una de las cuestiones, sin lugar a dudas, más controvertidas y polémicas que ha tenido la ley. La intervención de municipios de menos de 5.000 habitantes. Como saben, en el texto de la ley figura un artículo completo en el que, en determinados supuestos, en determinadas circunstancias, el Gobierno intervendría los municipios de menos de 5.000 habitantes. Y esto ha generado una verdadera alarma entre el municipalismo, especialmente entre los pequeños municipios. Hemos trasladado esa preocupación al Gobierno, lo hemos hecho en las alegaciones y lo hemos reiterado en el día de hoy. Y con muchísima satisfacción hemos recibido el anuncio del Gobierno indicando que desaparece este artículo, que desaparece esta cuestión y que, por lo tanto, lo único que tendremos que cumplir es lo que ya sabíamos que teníamos que cumplir, que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y que, como nosotros decíamos, la Ley de Estabilidad Presupuestaria ya aprobada contempla ya instrumentos suficientes para el control y para, en su caso, la actuación del Gobierno central. Por lo tanto, todos tendrán que acogerse a la ley, como es de obligado cumplimiento, sin necesidad de establecer criterios más exigentes y sin la espada que suponía la posible intervención por parte del Gobierno. Segundo aspecto dentro del control y la intervención, el papel del interventor. Otra cuestión que ha causado cierta preocupación, puesto que, como sabemos, los interventores se tienen que dedicar a controlar y fiscalizar el gasto y la gestión económica, financiera y presupuestaria, y a nada más. Otro tipo de cuestiones, de eficiencia, etcétera, son cuestiones que se corresponden con los órganos políticos. Las cuestiones de oportunidad son cuestiones que tienen que resolverse por los equipos de gobierno y por las corporaciones municipales, pero no por los interventores. Bueno, también hemos recibido con mucha satisfacción la voluntad del Gobierno de aclarar, de certificar que esto realmente va a ser así. De hecho, parece que en el texto que se nos entrega, se nos ha enseñado, ya figuran algunos artículos en esta dirección y habrá que repasarlo en su conjunto para analizar que queda perfectamente claro que eso va a quedar de esa manera.
El cuarto bloque es el de sueldos eventuales, dedicaciones exclusivas, personal, etcétera, etcétera. Bien, yo quiero señalar aquí que estamos haciendo un gran ejercicio de transparencia y un gran ejercicio de responsabilidad política a las entidades locales. Y por eso hemos ido trabajando con el Gobierno en crear una serie de marcos homogéneos para el conjunto del municipalismo y hemos ido también trabajando internamente el acuerdo en este sentido. Ahora bien, no estábamos de acuerdo en que los municipios de menos de 1.000 habitantes tuvieran alcaldes que no recibieran ningún tipo de retribución. Y así se lo habíamos trasladado al Gobierno. Estamos realmente también satisfechos de que el Gobierno nos haya aceptado esta enmienda y contemple la posibilidad de que a través de una dedicación parcial o a través de otra figura que vaya a estar establecida en los presupuestos generales del Estado, estos alcaldes sí puedan recibir un salario, una retribución que tendrá que estar, como no, limitada, como lo están el resto de retribuciones contempladas en la ley. Por otro lado, hemos también hablado de los directores generales, coordinadores generales, que todos tenemos en nuestros ayuntamientos, que tenían que ser funcionarios, tal y como figuraba en la ley, y que para determinadas funciones, para determinadas características, nosotros solicitábamos que no necesariamente tenían por qué ser funcionarios, si no teníamos o no encontrábamos un funcionario en nuestra Administración que cumpliera con la titulación, los requisitos o la formación necesaria, ¿no? Esto también ha sido aceptado y va a ser modificado en el texto definitivo. Y por último, el quinto bloque, el apartado de varios, donde metemos cuestiones de todo tipo, se nos ha también comunicado que se han incorporado las diferentes singularidades que a nosotros se nos habían trasladado, singularidades, por ejemplo, en cuanto al régimen foral del País Vasco, de Navarra, singularidades en cuanto a la situación de Ceuta y Melilla, de las propias ciudades de Madrid y Barcelona, que tienen un régimen especial, etcétera, etcétera. Y, como detalle, también se nos ha indicado que la UNED, que quedaba descolgada dentro de lo que era el reparto competencia, pues va a poder, perdón, seguir contando con mecanismos de cooperación con las entidades locales, si así lo desean las entidades locales, para el apoyo del funcionamiento de la propia UNED. Hemos hablado un poco de la institucionalización de la FEM, en el sentido de que es importante también que la FEM, y así se lo hemos pedido, siga representando, digamos, a los municipios con la misma capacidad y peso político que lo hacen otras administraciones. En definitiva, hemos ido haciendo un repaso sobre lo principal o los puntos principales de las alegaciones planteadas y hemos ido escuchando cuál es la posición tanto del ministro, por parte del secretario de Estado, en relación a estas cuestiones. Sí quiero indicar, porque es muy importante, que para nosotros es fundamental que todo esto que hemos estado tratando sea de aplicación también a las comunidades autónomas y a la propia Administración General del Estado. Es decir, que se sometan a los mismos procesos de eficiencia, de control que están contemplados en esta reforma local. Que si se habla de coste estándar de los servicios, también se ponga un coste estándar de los servicios que prestan las comunidades autónomas y también se ponga de un coste estándar de los servicios que presta la Administración General del Estado. Y que si se habla del control que tiene que haber sobre la prestación de determinados servicios o de las retribuciones salariales o del número de personas de confianza o de la función que tienen que tener los directores generales, hable de lo que se hable, todo lo que contemple esta ley ha de ser necesariamente de aplicación también a las comunidades autónomas y a la Administración General del Estado en la forma o de la forma que el propio Gobierno esté planteado. Pero es un proceso en el que no podemos estar solos, por mucha responsabilidad política que estemos demostrando, que la estamos demostrando, sino que el ciudadano tiene que entender que lo que estamos haciendo ya nosotros necesariamente tiene que ser asumido por el resto de administraciones. En conclusiones, hay un avance sustancial sobre el documento que se nos había presentado. Quiero indicar que hay modificaciones muy importantes sobre los aspectos más controvertidos que tenía el texto, que es cierto que desde la Federación mantenemos también desacuerdo en otra serie de aspectos
que existen en el actual texto, pero que también es cierto que nos queda margen, que tenemos el mismo espíritu de colaboración para seguir trabajando desde la reivindicación y la defensa de la autonomía local, para que determinadas cuestiones que no se han incorporado o que no se nos ha indicado hoy que han sido incorporadas al texto, vayan a poder ser incorporadas en el texto definitivo. Y sinceramente tenemos confianza en que el proceso continúa vivo y que tenemos aún tiempo, incluso antes de la aprobación en Consejo de Ministros, para seguir hablando de esos otros aspectos que en el día de hoy no han sido cerrados. Luego, creo que hay, insisto, modificaciones muy importantes, muy relevantes sobre algunos aspectos que francamente habían generado muchísima preocupación en el municipalismo, y por eso quiero agradecer la disposición que hemos tenido para ir enriqueciendo y mejorando el texto y trasladar la voluntad de seguir trabajando duro, con esfuerzo por parte de todos, en conseguir la mejor reforma posible para el conjunto de los municipios, pero también para el conjunto del país. Y las preguntas que quieran. Sí, dice que hay algunos aspectos en los que no hay consenso. ¿Cuáles serían esos puntos en los que no hay consenso? Y luego si ha habido consenso con el PSOE, si también ha habido un acuerdo con el PSOE. Bien. Sí, bueno, por citar algunos aspectos que se nos indica que todavía no están en el texto y, por lo tanto, o bien puedan algunos llegar a incorporarse antes del Consejo de Ministros, o bien tenemos el trámite parlamentario para seguir luchando de cara a su incorporación, ¿no? Por ejemplo, el tema de desarrollo dentro de las competencias propias de servicios vinculados a la tecnología, pues no va a figurar o no figura ahora en el texto que se nos presenta. Por ejemplo, a la hora de la eficiencia, nosotros creemos que no es necesario evaluar a todos los ayuntamientos, porque hay ayuntamientos que están cumpliendo en déficit, en deuda, y que tienen las arcas saneadas, que no necesitan en esas condiciones que haya que hacerse una auditoría de cada uno de los servicios que prestan, ¿no? Esta cuestión para nosotros todavía no queda suficientemente resuelta en el texto actual. Queremos también que se contemple ese periodo de adaptación de una manera expresa y que pudiera ser de un año, al menos desde que se apruebe en el Real Decreto correspondiente la definición de lo que es el coste estándar, ¿no? Y esta cuestión tampoco ahora mismo ha sido incluida, ¿no? Hay algunos otros aspectos que se nos han indicado que van a seguir analizándose. Por ejemplo, en temas retributivos, la posibilidad de elección cuando una persona ha sido elegida pero es funcionario entre su retribución como funcionario, su retribución como cargo electo. O algunas cuestiones como la que viene en el texto relativa a la supresión, a la licencia de actividad, la supresión de la licencia de actividad. Nosotros creemos que no se debe suprimir la licencia de actividad porque sí, puesto que hay cuestiones urbanísticas que son importantes y que ahora mismo requerirían de una licencia, aunque sea licencia de actividad, tramitada de acuerdo con los informes técnicos municipales. El Gobierno en estos momentos sigue manteniendo en el texto que con una declaración responsable es suficiente, ¿no? Pues bueno, esta es una cuestión que queremos seguir todavía trabajando con el Gobierno. Lo que he dicho de la institucionalización de la FEN tampoco figura ahora en el texto, es una de las cuestiones que quedan para seguir debatiendo, ¿no? Estas son el tipo de cuestiones que hemos contemplado, ¿no? ¿Hay acuerdo con el Partido Socialista? Bien, yo no soy quien para resolver, para contestar a eso lo debería contestar el Partido Socialista. Lo que sí he escuchado de los representantes del Partido Socialista es que antes de hacerse con una opinión más formada quieren tener el texto, analizarlo y después de analizarlo con rigor emitir su opinión. Lo que sí han trasladado es que lo que se nos ha comentado por parte del Gobierno central en gran medida responde a algunas de esas preocupaciones. También tengo que decir con satisfacción que la intervención del vicepresidente primero apenas si se alejaba de la intervención que he hecho yo inicialmente. Es decir, que seguimos sosteniendo las mismas preocupaciones o sosteníamos las mismas preocupaciones sobre las mismas cuestiones, ¿no? Es decir, sigue habiendo una posición común. El Partido Socialista entiendo que requiere más tiempo para analizar ese texto en profundidad,
y a partir de ahí supongo que emita su opinión. Lo que sí creo es que muchas de las cuestiones que ya se nos ha trasladado por parte del Ministro, por parte del Secretario de Estado, entran o dan respuesta a muchas de las preocupaciones que han sido enunciadas por parte del Vicepresidente y por parte del resto de compañeros de la FEM. Sí, quería saber si el Ministerio de Hacienda les ha aclarado cuál va a ser el coste estándar, es decir, si hay una media más o menos aproximada por habitante para la prestación de servicios, a partir del cual, si se supera ese coste estándar, ya esa prestación de servicios se hace cargo la Diputación. Ayer se nos comentó, usted habla de un periodo de adaptación de un año, ayer se nos comentó en el Ministerio de Hacienda que ese periodo de adaptación sería lo sumo como 3 meses y que en el mes de abril del año que viene ya podría estar en las diputaciones asumiendo servicios de los ayuntamientos. Y hay un tema que es bastante delicado, que es el asunto de las retribuciones de la horquilla que va a imponer el Estado a todos los funcionarios municipales. Si eso también creen que va a suponer una rebaja generalizada de sueldos de los funcionarios municipales. Bien, en cuanto a la fijación del coste estándar, no ha sido fijada porque queda pendiente para el Real Decreto. Luego desconocemos cuál es la fórmula que se contempla para el coste estándar. En cualquier caso, para nuestra tranquilidad y para la tranquilidad del conjunto de los municipios, sí queremos decir que lo que se nos ha dicho es que esta fórmula y que este coste estándar va a ser abordado conjuntamente con la Federación Española de Municipios y Provincias y que, por lo tanto, en nuestro ánimo está, desde luego, en el ánimo de la Federación, el contemplar singularidades relativas no solo a la población o a la dispersión, sino a otras cuestiones que pueden ser importantes a la hora de evaluar un servicio público. En cuanto a la adaptación, yo he hecho referencia a la adaptación desde que se apruebe el Real Decreto, es decir, puede darse la circunstancia de que exista un Real Decreto con anterioridad a la aprobación de la ley, aunque entre en vigor una vez se apruebe la ley. Pero desde el momento que tengamos el Real Decreto, lo que sí sabremos, o lo que sí tendremos conocimiento, es de cuál va a ser ese coste estándar. Y a partir de ese momento sí que podremos ponernos manos a la obra para hacer las modificaciones que en nuestro caso consideremos oportunas en el ejercicio de lo que es la autonomía local. Luego, es perfectamente compatible el plazo que ayer se ha dado con el plazo que proponemos desde la Federación. En nuestro caso sí nos gustaría que figurara de manera explícita quizá en el Real Decreto ese plazo de un año o quizá en la propia ley. En cuanto a las cuestiones relativas a las retribuciones, supongo que se refiere al anuncio, a la noticia aparecida sobre el personal funcionario de las entidades locales. Lo que se nos ha trasladado es que no hay ninguna intención de recortar el sueldo de los funcionarios. Es decir, que esa noticia no es cierta, así nos lo ha trasladado el propio ministro, que no es intención del Gobierno entrar en esta cuestión, sino que en lo que se entra en cuestión, algo que ya se conocía porque figura en el texto de la ley, es en la evolución futura del crecimiento de esos salarios, no en los salarios que en estos momentos puedan tener los propios funcionarios municipales. Luego, yo creo que se ha trasladado una información, así se nos ha comunicado por parte del Gobierno, que no es cierta, que ha generado a lo largo del día de hoy pues que los teléfonos de los responsables políticos pues efectivamente sonarán mucho más de la cuenta, pero que según se nos indica está absolutamente alejada de la realidad y no hay ninguna intención por parte del Gobierno entrar en esta cuestión. De lo único que se ha hablado siempre en el marco de la ley es de la evolución futura de los salarios del conjunto de los funcionarios, no solo de los de la Administración local. De la misma manera que tengo que decir que hay una información aparecida en el día de hoy en relación a una notificación también del propio Gobierno de la situación de los pequeños municipios en cuanto a la eficiencia de los servicios públicos, que dice que el 92% de esos pequeños municipios, y no tan pequeños, dejarían de prestar las competencias. Yo quiero decir que eso no es así en ningún caso, que la información que se ha trasladado es una información, en primer lugar, sobre unos datos del 2011 que difieren sustancialmente de lo que es la realidad actual, dada la evolución que han seguido los propios municipios a lo largo del año 2012 y en el comienzo del año 2013. Segundo, que no es posible hacer una valoración sobre el cumplimiento o no cumplimiento de un coste estándar cuando no se conoce el coste estándar. Luego, la valoración que se hace es una valoración sobre el conjunto de los presupuestos municipales en un año en el que ni siquiera se estaban cumpliendo los ajustes de la estabilidad presupuestaria. Luego, nada tiene que ver con la realidad actual
y nada tiene que ver tampoco con el planteamiento que en estos momentos existe, y por lo tanto yo quiero lanzar también un mensaje de absoluta tranquilidad en cuanto a esa información, que no es reflejo en absoluto del proceso que está abierto y que existe. De hecho, la realidad de las cosas nos dice exactamente lo contrario, que somos los que mejor estamos cumpliendo, que somos los que estamos cumpliendo con mayor garantía, y que además, les he dado un dato al principio, 3.800 ayuntamientos han cerrado con superávit. Luego difícilmente el 92% pueden ser ineficientes y perder competencias si están cerrando con superávit, ¿no? Yo creo que los datos últimos macroeconómicos determinan con claridad que la situación actual nada tiene que ver con ese baremo en base a un coste aún no definido, ¿no? ¿Había más preguntas? Sí, yo quería preguntarle por los ayuntamientos que, llegado el caso, pierdan todas la prestación de todos sus servicios obligatorios. ¿Qué se va a hacer en esos ayuntamientos? ¿Cuál es el trabajo, cuál va a ser el trabajo diario de esos ayuntamientos si no pueden prestar ningún servicio obligatorio? Y según nos decían ayer fuentes del Ministerio de Hacienda, tampoco ninguno no obligatorio, porque no son capaces de hacerlo obligatorio. ¿En qué se queda su función? No, no es cierto que un ayuntamiento vaya a perder el conjunto de sus competencias. De hecho, de lo que se ha hablado siempre es de establecer una reserva de ley para mantener siempre un mínimo de competencias, sea cual sea la situación económica del ayuntamiento. Estamos pensando en el ayuntamiento con una situación económica más desfavorable de España, pues bien, seguirá manteniendo una serie de competencias que serán sus competencias propias y que tendrá que ejercer, porque además no generan economía de escala y por lo tanto no tiene ningún sentido que vayan a ser prestados por otras entidades cuestiones como la gestión, por ejemplo, del cementerio de la ciudad, para darnos cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de que todos los ayuntamientos tendrán un conjunto de competencias que no se van a delegar o que no se van a transferir en ningún caso, y que estamos hablando solo de la cesión temporal, no nos olvidemos, durante un periodo de 5 años, de determinados servicios que han sido evaluados uno a uno, y que en esos servicios esa evaluación establece un coste estándar que no se puede alcanzar, o que se supera, mejor dicho, por parte del ayuntamiento. Solo en esos casos es cuando ese servicio en concreto pasaría, pero para tener digamos, una visión de cuál es el alcance de esa medida, es fundamental, insisto, seguir hablando del coste estándar, porque si en el coste estándar es imposible hacer una valoración del alcance de la medida. O dicho de otra manera, en función de cuál es el nivel del coste estándar, el alcance será mayor o menor, ¿no? Pero no se pierde el conjunto de las competencias en ningún caso. No, había esto. Nos dice que algunos ayuntamientos conservaron algunas competencias. ¿Nos puede detallar qué competencias se fijaran por ley, que esas no la va a perder nadie? Luego, ayer nos trasladaron esos números del 92%. ¿Ustedes tienen alguna idea de cuántos ayuntamientos podrían quedarse en esas circunstancias de perder parte de sus competencias? Y en último lugar, quería saber si al final va a haber reducción de concejales en función del tamaño del municipio, si esto se continúa en la ley. No, en ningún caso va a haber reducción de concejales. Esta es una cuestión que sí estaba contemplada inicialmente, el 30%. En estos momentos no se habla ya de reducción del número de concejales. En segundo lugar, no es posible hacer una valoración de la eficiencia de todos y cada uno de los servicios públicos sin conocer el coste estándar y sin conocer también cuál es el coste de cada uno de esos servicios públicos. Algo, por otro lado, absolutamente desconocido. Luego, permítame que yo vuelva a insistir en que la información trasladada en el día de ayer no se corresponde con la realidad actual en ningún caso, y que la realidad actual demuestra precisamente todo lo contrario, que el grado de cumplimiento es muy mayoritario, dado que estamos cumpliendo con todos los objetivos de estabilidad presupuestaria, que estamos llegando a tener superávit, que estamos haciendo las cosas como hay que hacerla en materia de cumplimiento de esos objetivos, y que nuestro compromiso es máximo y que todavía va a ser más riguroso en los años siguientes. Luego, yo estoy absolutamente convencido de que la evolución ha sido espectacularmente significativa de hace 2 o 3 años hasta nuestros días en la prestación de esos servicios, y no me cabe duda que las cifras que se arrojen en función de cuál sea el coste estándar van a ser significativamente
abrumadoramente diferentes de las que se hayan podido trasladar en base a estudios que, sinceramente, en su contenido detallado desconocemos, ¿no? Y la primera de las cuestiones, perdón, las competencias, sí. Bueno, está por lo que establece la ley es un conjunto de servicios que sí, digamos, tienen prioridad, son preferentes, que son los que generan economía de escala, ¿no? El abastecimiento de agua, la gestión de residuos, el transporte público, la seguridad, etcétera. Pero hay otros muchos servicios que no generan esa economía de escala, y lo que nosotros queremos es que exista esa reserva de ley para que nunca se puedan perder esas competencias. Se está en la línea de establecer un conjunto de servicios, pero todavía es una cuestión por cerrar, porque no se ha entrado en el detalle de ello. ¿Y el Gobierno ha contestado afirmativamente en las competencias? Sí, lo que no se contempla en ningún caso, y además así se nos ha trasladado, es que un ayuntamiento pueda perder las competencias. Eso es un escenario que no está considerado dentro de la ley. El ayuntamiento tendrá siempre su mínimo de competencias y tendrá una serie de servicios que, eso sí, tendrá que prestar de manera más eficiente. Entonces, ¿las competencias obligatorias permanecerán en los ayuntamientos? Las competencias obligatorias o propias pueden permanecer en el ayuntamiento, o pueden, en su caso, si no cumplen, por ejemplo, el abastecimiento de agua, es una competencia propia y tendrá que ser sometida a ese proceso de evaluación del servicio con el coste estándar. Si no cumpliera con ese coste estándar, entonces sí es la Diputación, en su caso la Comunidad Autónoma Uniprovincial, la que sí tiene que prestar ese servicio. Estamos hablando de esos asuntos que generan economía de escala, porque el abastecimiento de agua efectivamente lo hace, pero hay otros muchos servicios de un ayuntamiento que no son los grandes servicios públicos a los que me he referido, ¿no? Sí. Quería saber, en febrero se anunció que el 82% de los concejales no cobrarían un sueldo al dejar de tener una dedicación exclusiva. Quería saber si les han comentado si esto se mantiene, más allá de lo que ha dicho usted de los alcaldes de menos de 1.000. Pero los alcaldes de menos de 1.000, primero, estamos hablando de un número limitado, estamos hablando solo de alcaldes de menos de 1.000. Segundo, ni muchísimo menos todos los alcaldes de menos de 1.000 habitantes perciben una retribución, es decir, la inmensa mayoría de los alcaldes de menos de 1.000 habitantes ya no están recibiendo ninguna retribución. Luego, esta cuestión ni va a alterar, desde luego, el porcentaje significativamente. En su caso bajará, pero muy ligeramente, y desde luego lo que no va a alterar es la situación económica del país, porque estas personas cobren un sueldo limitado no va a significar ni con mucho un mayor gasto público que tenga repercusión sobre las finanzas de España. ¿Se mantiene lo de...? Sí, aunque no está hecho el cierre, si no es el 82 será el 81 o el 80, pero vamos, en esos términos más o menos va a quedar, ¿no? No. Perdona, me es todo un poco nuevo este tema, así que perdóname si mi pregunta es un poco básica. Para que me quede claro, su papel aquí es defender los intereses de los alcaldes y los gestores locales, ¿no? ¿O es defender los intereses de los españoles? Porque su papel no me queda claro. Segundo, ¿dónde está el análisis económico que usted le dice que España se puede permitir 8.000 municipios a estas alturas? Y tercera pregunta, ¿cuál es su valoración del argumento de Jesús Villaverde de la Universidad de Pensilvania de que el problema principal de los problemas principales de España y la razón para mucho del despilfarro ha sido que tenemos alcaldes elegidos democráticamente y elegidos por sus competencias como gestores? En primer lugar, mi papel aquí, por si alguien más no lo había entendido, es la defensa de los municipios de España. La Federación defiende los intereses de los municipios de España, que es, ¿Los alcaldes o los ciudadanos? Que es la defensa del interés general del país. El primer ánimo de los municipios españoles es contribuir con un compromiso que va más allá del que tienen otras administraciones, el de esta reforma, en mejorar la competitividad de nuestro país y en conseguir generar actividad económica y generar empleo. Tenga usted la seguridad de que ese es el primer objetivo, más allá del análisis que hagamos cada alcalde de la situación de nuestras ciudades. Pero las personas que estábamos sentadas en esa mesa no estábamos pensando en lo bien o mal que le va a ir a determinado servicio público en Santander. Estamos pensando, pero un poquito. Estamos pensando
en la repercusión que lo que ahí estamos acordando va a tener sobre el conjunto del país, con un férreo compromiso con este país. Los ayuntamientos en este país generan el principal instrumento de vertebración territorial que existe, y el compromiso, no le quepa la menor duda, está claramente también indicado en cómo hemos ido cumpliendo todos los objetivos que se nos han marcado por parte del Gobierno. En segundo lugar, yo desconozco el informe del profesor Jesús Villaverde, pero no se me ocurre ninguna otra forma en estos momentos, atendiendo a un Estado democrático, que los ciudadanos sean quienes elijan a sus representantes en las entidades locales y en otras administraciones. Donde los alcaldes no están elegidos y además son consejeros delegados del pueblo, del municipio, y gestionan el pueblo como si fuera cualquier otra institución. Me parece muy bien que existan varios modelos, evidentemente. Digo que como estamos en momentos de una reforma profunda, no sería conveniente contemplar reformas profundas. Hay diferentes modelos en otros países y España tiene un modelo, de la misma manera que otro país tiene otro modelo, y quizá nuestro modelo sea mejor que el modelo de otros países, y es un modelo que yo creo que está asumido independientemente de ciertos matices que pudiera haber. En cualquier caso, contestando a la pregunta sobre el número de municipios, esta es una cuestión que ha sido ampliamente debatida ya en otras reuniones y en otras ruedas de prensa. Lo importante no es tanto la entidad territorial en sí, sino la forma de prestar los servicios por parte de la entidad. Ahí es donde realmente se producen los ahorros, ahí es donde realmente se puede conseguir la mayor eficiencia que repercuta en un menor coste para el ciudadano de los servicios públicos. Y esa es la línea en la que se está trabajando y en la que estamos trabajando. No, es que yo no sé qué es eso de la horquilla del funcionario. Es decir, los funcionarios, insisto, no se plantea ningún tipo de recorte ni de horquilla sobre los sueldos que existan, sino de lo que se habló en su momento, que es lo que figuraba en el texto que teníamos, era de la evolución de esos salarios en el futuro, pero también entiendo que en coordinación con la del resto de los funcionarios. Pero no existe ninguna horquilla, ni se ha planteado ninguna horquilla, ni sabemos nada de ninguna horquilla en relación a los funcionarios. Y en cuanto a los ahorros, yo me puedo limitar a lo que se ha trasladado por parte del Gobierno, pero tengan en cuenta que hemos hablado mucho tiempo de los sueldos de los alcaldes, de los sueldos de los eventuales, de los sueldos de los cargos de confianza, de las dedicaciones exclusivas, para encontrar una tabla en la que todo eso, sumado, no representa ni el 2% del ahorro total. Luego, el ahorro está en evitar las duplicidades, el ahorro está en mejorar la eficiencia de los servicios, es donde está el ahorro, en esa cifra que ha podido dar el Gobierno de más de 7.000 millones de euros en su conjunto, pero no, desde luego, en las retribuciones salariales de los responsables públicos. Más puntos. Bueno, nos ha hablado que los servicios sociales, el coste de los mismos, de competencias impropias que pasan ahora los ayuntamientos, en el plazo de un año se ha reducido por un cierto. Quería preguntarle, en el caso de los costes de educación y sanidad, ¿cuál es el plazo máximo que se pone? Para la reforma de la financiación de la reforma no se hace, o si no se hace el plazo máximo. Por otro lado, la reforma inicial que iba a plantear el Gobierno hace más de un año, incluía una reducción de compensaciones de los concejales, se hablaba de supresión de municipios, también se habló del vaciamiento total de competencias de los municipios. Al parecer nada de eso se va a hacer al final. Si es que la reforma local va a ser profunda, la reforma que se va a hacer con la que quiere hacer el Gobierno. Bien, en cuanto a los plazos, son efectivamente un año para servicios sociales. A partir de ahí son las comunidades autónomas quienes tienen que asumirlo. Si no lo asume, seguirían prestando los municipios y sería el Estado quien pagara el coste a los municipios. En sanidad son 5 años desde el momento en que entra en vigor la ley para que se transfiera toda la gestión directamente a las comunidades autónomas. También es cierto que en sanidad la inmensa mayoría de los municipios tienen poca actuación, pocos servicios vinculados al sistema sanitario, la inmensa mayoría de los municipios. Y por último, en la educación se contempla que el escenario final viene con la aprobación de ese nuevo modelo de financiación autonómica en el que realmente ya se está trabajando, si uno atiende
a que ya se está abordando o hay una comisión en la que se está tratando asuntos que tienen que ver con las comunidades autónomas. En ese nuevo modelo que se nos indica pudiera estar ya en marcha en el año próximo, en el año 2014, ya se contemplaría la educación y, por tanto, entiendo que los recursos necesarios para abordar este tipo de cuestiones. Mientras tanto, la situación seguiría en la situación que está y no en la situación planteada en el texto, que para nosotros era pues, un factor muy negativo, ¿no?, el que tuviéramos que estar transfiriendo a la comunidad autónoma el gasto correspondiente. En cuanto a la profundidad de la reforma, a mí no me cabe la menor duda. Yo creo que es una reforma muy profunda, que va a suponer una gran transformación y que va a ser complejo, muy complejo, aplicarla. La profundidad de la reforma está en la clarificación de competencias y no va a ser un proceso sencillo y vamos a tener que hacer las cosas bien y vamos a tener que seguir trabajando a lo largo de toda la implantación y en la mejora de la eficiencia. Luego, ese otro tipo de cuestiones eran cuestiones, algunos pudieran considerarlas realmente importantes, pero no de un calado económico como para que su aplicación realmente fuera el núcleo más importante de la reforma que se estaba planteando, ¿no? Luego, yo creo que la profundidad sigue estando intacta en cuanto a los cambios que hay que hacer en este país a la hora de, sobre todo, evitar las duplicidades y triplicidades que ahora mismo se están produciendo y que generan el mayor gasto público innecesario para los ciudadanos, ¿no? Bueno, hay dos cuestiones en cuanto a las comunidades autónomas. Está lo que son las competencias impropias, que efectivamente son servicios que debiera asumir también en su coste las comunidades autónomas. No hay una evaluación muy precisa, pero sí es cierto que representa aproximadamente el 25% del presupuesto, que puede ir desde, en mi caso, el de Santander, el 18%, según un estudio de la universidad, hasta municipios más pequeños en el que el porcentaje crece del 30-35%. Pero el 25% puede ser una cifra global, o esto puede centrar en varios miles de millones el impacto de lo que son las competencias en realmente propias. También quiero insistir en una cosa que no he mencionado y que es importante, y es que aquel municipio que esté financieramente bien, y habrá muchos municipios, puede seguir realizando otro tipo de servicios que no sean los propios. Es decir, aquel municipio que cumpla con los objetivos de estabilidad presupuestaria y sea solvente desde el punto de vista financiero, podrá seguir prestando otro tipo de servicios. El único requisito es que sean servicios sostenibles y que, evidentemente, ese servicio ya no esté siendo prestado por la comunidad autónoma. Pero si no es así, va a poder seguir haciendo otro tipo de servicios que no sean los suyos. Vamos acabando. La última pregunta, por favor. ¿Cuál es la respuesta del Gobierno a la exigencia de que los mismos criterios que se apliquen a los ayuntamientos se apliquen al resto de las administraciones y en qué medida esto no deja de ser un transversor por su parte? ¿Qué fuerza tiene usted para plantearlo? Y luego me pregunto con esto último que ha dicho. ¿Serán competencias impropias al margen de las que prestan? Es decir, las que son competencias de las comunidades autónomas, ustedes tendrán que llegar a un convenio para que prestarlo ustedes y además recibirán financiación, ¿no? Está hablando de otras. Estamos hablando de cualquiera que no sea propia, o bien la estemos prestando o bien no la estemos prestando. Es decir, sí, siempre con un convenio colaborador. Por ejemplo, la asistencia a domicilio. Nosotros seguiremos prestando asistencia a domicilio, pero firmaremos un convenio con la comunidad autónoma en el que se nos garantice que vamos a recibir el 100%, en el que haya una cláusula que diga que si no recibimos el dinero, el Estado les va a retener la participación en los ingresos, la aportación que hace, y un convenio a 5 años, que nos permite organizar el servicio. Pero podemos tener otro servicio, por ejemplo, un servicio de mediación familiar, que ahora mismo no estamos prestando y que el Gobierno quiere que lo prestemos nosotros por principios de proximidad. Pues podemos firmar un convenio, pero siempre con las mismas condiciones. En cuanto a la fuerza, pues la fuerza que nos da el ser 8.117 entidades locales que están diciendo lo mismo. La fuerza que nos da el saber que estamos cumpliendo con los compromisos que tenemos con el país y que es lógico
que se pueda exigir el mismo compromiso y que se pueda exigir también las mismas condiciones a otras administraciones. Desde esa fuerza hemos planteado al Gobierno lo que ya veníamos diciendo públicamente, y es que las comunidades autónomas tienen que tener los mismos criterios y exigencias que ahora mismo se están trasladando a las entidades locales. ¿Cuál es mi opinión? Que yo creo que es una cuestión tan de sentido común, tan coherente y tan justa, que el Gobierno central, estoy seguro, la comparte, y estoy seguro que en la negociación que tiene que hacer con las comunidades autónomas y en el reparto que tenga que hacer también de cuestiones de carácter competencial, tendrá en consideración eso. Así nos lo ha trasladado hoy el ministro también, que nos ha dado su apoyo porque comprende que efectivamente todos tenemos y formamos parte del mismo proceso y buscamos los mismos objetivos, que son los que he tratado de decir al comienzo, ¿no? Bueno. Una última pregunta. Las previsiones económicas de la reforma, 13.129 millones de recorte, más hasta 8.000, que se ha mandado a la estabilidad, ese que dice que no recorte de salarios, pero como 800 y pico millones que van a dejar de pagarse en las nóminas, en capítulo 1. ¿Usted está de acuerdo con ese cálculo que hace el Gobierno de la obra? Es que es lo que no sé, yo me ciño, no soy yo el que tiene que contestar a eso, porque no es un planteamiento que haga la FEN, no soy yo. Yo me ciño a lo que a nosotros se nos ha trasladado. Nosotros sí es cierto que hemos trasladado, bueno, pues la alarma que ha generado esa noticia, y lo que se nos ha trasladado es que en ningún caso está contemplado ningún tipo de recorte en ese sentido. Y en ningún caso se nos ha dicho que en ningún caso, y no se hablaba explícitamente de la reforma, se hablaba de la evolución, pero es de la evolución del crecimiento de los salarios hacia el futuro. En cualquier caso, insisto, no soy yo el que tiene que contestar esa pregunta. Yo supongo que haya comparecencia también por parte del propio Gobierno, y las aclaraciones las puede hacer mejor que nadie el propio Gobierno. Yo les cuento lo que nos han trasladado, también para tranquilidad del sector público local, que supongo que esté en relación a la noticia parecida, supongo, no lo sé, intranquilo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.